Muy, miren, vamos a empezar, vamos a platicar. Aquellos de ustedes que estuvieron la oportunidad pasada o que escucharon el satsang o lo vieron en línea, entonces recordarán que utilizamos un concepto que es el descenso del reino al mundo. Así es como se le conoce históricamente en las tradiciones espirituales. Entonces, equivale a buscar lograr un despertar colectivo de la humanidad, ¿sí? Pero para profundizar más en este tema, que es extraordinariamente importante, y más ahora, lo van a entender poco a poco por qué más ahora que jamás nunca antes, entonces es prudente e importante ligar dos conceptos entre sí. Uno es la misión de los avatares. La misión de los avatares y su relación con el descenso del reino al mundo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de estos dos temas poco a poquito para ir entendiendo de qué se trata, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que históricamente la humanidad ha concebido a estos avatares, ahorita voy a explicar cómo se le llama en todas las tradiciones, etc. Pero ha concebido a todos estos avatares como algo completamente fuera y por encima del ser humano. De hecho, los han normalmente deificado, los han convertido en dioses. Deificar a una persona es convertirla en dioses. Pero lo primero que tenemos que entender es que son seres humanos completamente normales como lo somos todos. Lógicamente, por una razón específica, ocasionalmente en alguna persona aparece o restablece un contacto con ciertas regiones espirituales o divinas de ser. Y entonces por eso se utiliza el término avatar. Pero lo primero que necesitamos entender es que no son ni lo serán jamás diferentes a ningún otro ser humano. ¿Sí se entiende? Ahora fíjense, si ustedes me dijeran, dime cuál sería la misión de estos avatares, cuál es su misión en la Tierra, yo la definiría más o menos de esta manera. No es más que, de alguna manera, la entrega, el desahogo de la palabra de manera gradual y progresiva a través de los siglos, de una palabra que va a guiar al ser humano en su devenir histórico y posteriormente en su despertar espiritual y regreso final al divino origen. ¿Ya vieron? No es más que la entrega de una palabra, es el desahogo de una palabra. Se llama palabra revelada. Ustedes han escuchado este término, palabra revelada. Entonces es la revelación gradual y progresiva a través de los siglos de la palabra que guiará y que guía finalmente a la humanidad en su proceso histórico, en cómo debemos comportarnos, cómo debemos convivir unos con otros, pero no se detiene ahí en reglas éticas, morales, etc. Trasciende esa palabra hacia el plano espiritual, explica cómo el hombre puede despertar y finalmente cómo puede regresar al divino origen. Entonces, en todas las tradiciones espirituales del mundo, hombres comunes y corrientes y naturales, como lo somos todos, logran este contacto, este hilo de contacto con las regiones espirituales y divinas. Ahorita voy a explicar por qué separo la palabra espiritual y divina. Pero bueno, esa es la misión de los avatares, dar la palabra, ¿sí? Revelar la palabra, para que el hombre en el mundo pueda ir conociendo lo que debe ir haciendo históricamente hablando y luego lograr trascender este mundo. Hasta ahí está la cosa. Mira, estos avatares como personas comunes y corrientes son llamadas, voy a decir cómo se llaman en cada lugar para entendernos bien. Son llamadas en Oriente, en la India, precisamente avatares. Avatar es una palabra sánscrita que en español quiere decir descenso, es lo que quiere decir. Entonces, descenso de la conciencia superior, divina, al reino humano, es un descenso. Entonces dicen, él es un avatar, porque la palabra que está diciendo no es una palabra de un ser humano común y corriente, por eso les llaman avatares. Descenso, ¿ya vieron? Así se le llamaría.
Y históricamente en la India se acepta, en todas las tradiciones, con una excepción que mencionaré más adelante, en todas las tradiciones se acepta que reiteradamente hombres de una comunidad o sociedad logran este contacto con el divino origen o con los reinos espirituales y divinos, y entonces hacen una función avatárica, pero es reiterado, puede ser varios avatares durante el proceso histórico de un pueblo, país, etcétera, de una raza en particular. Entonces, en el hinduismo se habla de avatares que están presentes históricamente hablando. Cada uno llega, deja la palabra, todo se acumula, ¿no? Es Ruti, ¿no? Revelación, así se llama. La literatura hindú se llama Ruti, revelado. ¿Quién lo reveló? Los avatares. Ok. Luego viene Smriti, Tantra, Darsanas, es lo que compone toda la filosofía hindú, pero la primera parte es Ruti, revelación. Bien, entonces ahí tenemos a los avatares. Luego, cuando nace el budismo, por una razón específica, Buda se desmarca o desliga de lo anterior, y entonces nace el concepto de Buda, porque entonces cuando le preguntan ¿quién eres?, no dijo soy el avatar o soy un avatar, dijo soy Buda. En español entonces nuevamente despierto, soy el despierto, es lo que quiere decir, nada más. Lógicamente ya su enseñanza está contraponiendo dos posibilidades de existir, despierto y dormido, porque si dice yo soy el despierto, pues resulta que tiene que haber un estado dormido, que si todos están despiertos, pues entonces, pues como que yo soy el despierto, todos están despiertos, ¿ya vieron? Entonces nace el concepto de Buda, y luego los Budas, porque en la tradición budista sucede lo mismo que en la tradición hindú. Antes de Buda, muchos Budas anteriores, históricos, legendarios, contra más se van atrás en el pasado, caen más en el rango de lo legendario, porque su proceso histórico no se puede localizar muy bien. Y posterior a Buda, otros Budas también, Padmasambhava, etc. Después de Siddhartha Gautama. Bueno, ahí tenemos en la tradición de Oriente profundo. Luego, si nos vamos a Medio Oriente, entonces localizamos la palabra Mesaya, que es Mesías. Entonces la palabra Mesías quiere decir frotado con aceite, quiere decir ungido. La palabra ungir se utilizaba porque se ungía con aceite la cabeza de los reyes, entonces se les ungía, equivale a lo que nosotros entendemos, se le coronaba, se le ponía la corona, pero el proceso era ungirlo con aceite en la cabeza, ¿no? Entonces, Mesaya quiere decir el ungido o el infundido por el Espíritu. Infundido, adentro, ¿no? Y fundido, que ya se fusionó con la parte humana, o sea, entró el espíritu y se hizo una sola cosa con la parte humana, entonces quedó infundido. Nuevamente en el judaísmo, entonces es el mismo proceso. El proceso histórico del judaísmo acepta la reiterada aparición de Mesías o Mesayas que son infundidos por alguna causa, por la divinidad, para hacer alguna obra dentro del pueblo y la comunidad, en el proceso largo de siglos históricos, ¿ya vieron? Pero puede ser uno u otro, puede haber muchos mesayas, muchos mesías que han sido infundidos con una misión particular. Entonces, ahorita entenderán por qué hay diferentes tipos de avatares. Entonces está aceptado también el mismo concepto. Donde se rompe históricamente este proceso es cuando aparece la figura de Cristo, cuando la palabra Mesaya se transfiere al griego, entonces se llama Christos, y quiere decir en español lo mismo, ungido. Pero en el proceso histórico, el cristianismo de Roma, entonces enfoca su atención y localiza a un solo hombre, hijo único de Dios. Entonces nada más hay uno. Y entonces el nombre Mesayas, o en este caso Cristo, se asocia a Jesús Cristo o Jesucristo. Es el único, en el proceso histórico, es la única vez que sucede como que no hay otro más que Él, Jesucristo, hijo único
¿Ya vieron? La realidad es que este hecho de deificar a un hombre y llamarle hijo de Dios era, o Dios mismo, era una fórmula que se usaba normalmente siglos atrás, sobre todo en Mesopotamia y en Egipto. A los faraones se les hacía hijos de Dios, a los reyes en Mesopotamia deidades mismas, la divinidad misma en el mundo, porque era una fórmula muy eficiente para congregar a la comunidad alrededor de una figura que todo mundo respetaría extraordinaria e inevitablemente, porque es el hijo mismo de Dios. Entonces todos los faraones son hijos de Dios, hijos de Ra. ¿Ya vieron? Y en Mesopotamia sucede algo parecido. Entonces, de alguna manera, ahí tienen que esta fórmula resulta ser poderosa, porque si logras que consolide, entonces la comunidad de alguna manera rodea esa figura y permanece, como ustedes saben, por siglos, por muchísimos siglos. Pero bueno, ese es un hito, vamos a decir, dentro del proceso histórico, porque como ya les he dicho, en todas las tradiciones se acepta la reiterada infusión del espíritu en muchos hombres para hacer determinados papeles dentro de la comunidad o el pueblo. Luego, eso es Medio Oriente, bueno, Medio Oriente y ya hacia Roma, ¿no? Que eso consolida lo que yo estoy diciendo ahora, consolida en Roma, ¿no? Pero luego, esto, hagan de cuenta que ¿por qué consolida en Roma? Porque cuando el gobierno en Roma tiene el poder absoluto político, no tiene el poder religioso, porque había muchas deidades que el pueblo seguía. Había deidades romanas heredadas de Grecia, pero también había importadas de Egipto, ¿no? Como por ejemplo Serapis, el toro. Apis es el toro, y Serap es Serafín, el toro Serafín. Entonces es una deidad egipcia, vamos a decir, tiene sus templos de Serapis, ¿no? Y entonces, de alguna manera, buscan, Constantino, hasta donde entiendo, dice, mejor necesitamos para consolidar el poder político y consolidar el poder religioso, necesitamos uno. Y entonces finalmente triunfa el catolicismo, quiere decir universal, entonces es uno. Y entonces dime en qué debo creer, entonces nace el credo. Y ahí está explicado el concepto de hijo único, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que pasó históricamente hablando, vamos a decir. Ahora, si nos vamos a Occidente, por ejemplo, aquí en América, entonces nace la figura del Quetzalcóatl. Y es nuevamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se asemeja al ser humano como un hombre material y se le da un nombre como Coatl, ¿no? Entonces, serpiente en el sentido de un animal terrestre, vamos a decir. ¿Sí estamos? Pero entonces, luego, si está infundido por el Quetzal, ya vieron, se llama entonces Quetzalcóatl. Entonces, un hombre que ha logrado fusionar dentro de sí la parte material, que sería Coatl como un animal terrestre, y un ave aérea, que sería la parte espiritual. Entonces, si fusionas esos dos, nace la figura del Quetzalcóatl. ¿Sí se entiende? Entonces, pero también es lo mismo en la tradición aquí de América, ¿no? Digamos, de la toltequidad, se afirma la reiterada aparición de estos llamados voceros o pasos de Quetzalcóatl, ¿no? No es uno que fue y no hubo antes o después, sino es reiterado el proceso. Por eso se le llama revelación gradual y progresiva, ¿sí? Ahorita van a ver por qué esto es muy importante. Entonces, luego vamos a decir que ya fuera un poco del proceso histórico, también se habla de avatares de diferente tipo. Entonces, una forma de nombrarlos un tanto extraña por su importancia y su dignidad y el proceso y misión que van a llevar a la tierra, entonces se les distingue en diferentes nombres. Entonces, pero es un nombre arbitrario, ¿entienden? Pero se mencionan como, por ejemplo, avatares humanos, avatares planetarios, avatares solares, avatares galácticos, avatares cósmicos. Entonces,
un avatar humano sería como un hombre de extraordinaria talla, como un místico santo, humano, que hace un gran papel en la comunidad, pero como un místico santo, vamos a decir, pero está ubicado en ese, si en este sentido, y en esta terminología nada más, si dijeras un avatar galáctico o cósmico, sería un evento tan fortuito, tan extraño, que apareciera en una humanidad como la nuestra, parecido a lo que sería que que el secretario de Educación Pública de un país fuera a una escuela primaria de un pueblo rural. Es un evento, puede pasar, pero no está tan fácil, ¿entiendes? Tiene actividades que hacer, ¿sí se entiende? Entonces es un evento muy fortuito, se hace cuando se requiere un esfuerzo importante, ¿sí? ¿Hasta ahí está? Bueno, entonces ahora, aquí lo más importante es que todos ustedes entiendan que cuando uno estudia a todos estos personajes y reúne toda la información, la palabra dada es extraordinariamente coherente. Todos esencialmente dicen lo mismo, dependiendo de su país, siglo en que nacieron, etc., pero terminan diciendo básicamente lo mismo. Entonces es una palabra muy coherente, ¿sí se entiende? Entonces ahí tienen lo que digamos está en marcha. Ahora vamos a hablar de, por ejemplo, de nuestro trabajo aquí. Entonces nuestro trabajo aquí lo que está haciendo es propulsar a hacer un gran esfuerzo lo más decididamente posible para llevar a los más posibles de la familia humana hacia el despertar espiritual. ¿Ok? Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo aquí y que finalmente se pondrá en marcha y continuará después difundiéndose por todos lados. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Fíjense, es un esfuerzo que se hace en el punto medio para conducir a los más posibles hacia el despertar espiritual. Entonces, para dar una imagen, entonces imaginen ustedes una V labiodental. Labiodental. Entonces, V baja, ¿no? Entonces, no labial, ahorita van a ver, labial, no. Labial termina en el mismo lugar. Pero ahorita se lo voy a explicar. Pero es una imagen nada más. Una V labiodental. Entonces, la humanidad en su proceso de manifestación y reabsorción, la experiencia que está teniendo el ser humano, es un proceso de manifestarse y reabsorberse nuevamente, llevando consigo el fruto de la experiencia, el fruto que ha vivido en esa existencia dada. Entonces lo he explicado en las cosmogonías de todos los pueblos, ¿no? Todas uniformemente, guiados por esta palabra revelada, tienen la certeza de que hay un tiempo en que se manifiesta el cosmos o se manifiesta una realidad dada, ¿no? También se manifiesta tu propia vida como individuo, ¿no? Se manifiesta, permanece un tiempo y luego es reabsorbido. ¿Ya vieron? Entonces se manifiesta y se reabsorbe. Entonces, consideren que el ser humano se encuentra ahora en el puntito de hasta abajo de la V. Entonces, ahora lo que requiere es, de alguna manera, subir. Entonces, el trabajo que estamos haciendo acá es buscar que eso suceda. Aquí parece un trabajo modesto, bueno, lo es, somos 10, 20 personas, 30 personas, bueno, es un trabajo modesto, pero trasciende mucho lo que ustedes están viendo ahorita y lo va a trascender después mucho más de lo que se imagina. Pero, de alguna forma, la idea es que esto llegue a la familia humana y empujar a los más posibles. Por eso se asoció el nombre del que está hablando, se asoció a las siguientes palabras: heredero, síntesis y sucesor de todos los patriarcas y avatares iluminados del pasado. Heredero, sucesor y síntesis de todos los patriarcas
y avatares iluminados del pasado. Porque quiere decir, fíjense, heredero. El trabajo que se hizo acá fue precisamente tomar el conocimiento de todo el mundo, de todas estas palabras reveladas, de todos estos grandes maestros, místicos, santos de talla extraordinaria. Se tomó, entren en línea y se van a dar cuenta que se hizo ese trabajo. No lo estoy nada más diciendo en este momento, se hizo. Entonces se toma la información de toda esa palabra, entonces heredas. Pero una vez que la tienes, debes sintetizarla, o sea, debes cuajarla y entonces unirla en un solo conocimiento único. Y entonces, en cierta manera, la desligas de su origen. Aunque viene de su origen, puede venir de la India, puede venir del budismo, puede venir del taoísmo, puede venir del cristianismo, de la toltequidad o de donde venga, pero finalmente la tienes que sintetizar, la destilas. ¿Ya vieron? Saca su perfume, saca su esencia misma. Entonces, como tener muchos ramos de flores de diferentes tipos y que tú los tomas y no vas a sacar perfume de rosas, perfume de clavel. Lo que vas a hacer es tomar todas esas flores, destilarlas y sacar un solo perfume. ¿Ya vieron? Y entonces ese proceso se llama síntesis. Y entonces lógicamente sucedes. ¿Por qué? Porque simplemente queda todo sintetizado, queda debidamente heredado, sintetizado y sucedes, y entonces en el futuro queda una sola enseñanza única. Ese es el objetivo que estamos echando en marcha acá. ¿Ya vieron? Pero yo les digo la metáfora de la V de verdad y victoria, no de la B de burro. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque para que tú puedas en el proceso evolutivo de una humanidad dada propulsarla de regreso al reino espiritual y divino, más vale que tengas el conocimiento debido de lo que estás haciendo. Si no, lo que harías es esto, porque muchos pueden tener ganas de hacer eso. Vayamos todos de regreso a nuestro origen divino, pero lo que tienen son puras ganas. Entonces, lo que resulta es que hacen una operación que lo uso como una metáfora para distinguirlo nada más, una B labial, una B de burro, pues. ¿Por qué? Porque viene el proceso y ya cuando va subiendo, terminaste donde empezaste. Entonces, ¿ya vieron? O sea, muchas ganas. Entonces, no llega. Nada más como que ya nos vamos. No, es que no nomás son ganas. Y entonces, mira, de reversa, pues. Entonces necesitas una V. Entonces yo les digo, están en el punto medio, estamos en el punto medio para propulsarnos hacia el plano espiritual y divino. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto así? Si estás concibiendo al ser humano en el punto de más abajo, cuando, por ejemplo, pues ya desarrollamos nuestra mente, somos seres sociales, hemos creado cultura. ¿Por qué lo estás concibiendo hasta abajo? Porque técnicamente es así en el involucramiento con el mundo. Déjenme explicar a qué me refiero con esto. Miren, voy a tener que echar mano de una mitología, ¿ok? Entonces la mitología judío-cristiana, ¿no? Entonces el ser humano está en un estado de gracia original. Se asemeja a un hombre, aún no ha desarrollado su mente. Entonces es inocente, es un ser inocente en el jardín del Edén, pues. Entonces es un estado agraciado, ¿no? Inocente. Todos los animales, el reino animal son inocentes. Entonces, de alguna manera, solo responden a sus instintos naturales. Pero resulta que el concepto de esta mitología dice, no, es que hay un árbol del conocimiento, se come el árbol del conocimiento. ¿Ya vieron? Entonces quiere decir que el hombre va a empezar a desarrollar su mente. Por eso es el árbol del conocimiento. Pero para que el ser humano, nosotros todos, toda la familia humana, desarrolle su mente, entonces
empieza a enfocarse más y más y más y más en lo material. ¿Entienden? Déjenme dar un ejemplo. Imagina que tú estás ahí sentado y cae agua sobre ti porque llueve. Entonces, pues lo único que vas a saber, ya cayó agua. Entonces, si no quieres, pues te metes debajo aquí de esta palapa para que no mojarte. ¿Ya vieron? No te has hecho ninguna pregunta. Pero si vas a desarrollar tu mente, tienes que preguntarte ¿por qué llueve? ¿Por qué llueve? Y entonces vas a tener que investigar. Ve cómo ya se va a empezar a desarrollar tu mente, el árbol del conocimiento. Comes del árbol del conocimiento, te involucra más con el mundo. Tienes que saber que si, en este caso, el mar se evapora, ¿no? Y se levanta entonces el vapor de agua, los minerales y la sal no, porque si no llovería salado. Y entonces, ¿por qué no llueve salado? Si viene del mar, o sea, es que pesa mucho. Entonces no se puede levantar, se levanta el agua. Y entonces viene después, ¿no? Está facilito. Ya se hizo nube, ¿no? Y el viento la trae a nosotros, cae el agüita, fíjense bien. Y entonces, y luego el río que tenemos aquí atrás, se lo lleva para Veracruz y se regresa al mar. Y entonces hay un ciclo. Bueno, este pequeño ciclo es una cantidad de observación y desarrollo de la mente, de cómo suceden las cosas, que es extraordinario. Entonces el ser humano ha desarrollado ya enormemente su mente. Por eso yo les he dicho en la metáfora del ser humano de 3 pisos y penthouse, yo les he dicho, ya puede y está listo el ser humano para pasar del piso 1 físico y del piso 2 a la mente al piso 3, que es el ser o espíritu, o el despertar de la conciencia. Es lo mismo, un ser humano consciente, con la conciencia despierta. Eso sería espiritualmente despierto, con la conciencia despierta todo el tiempo. ¿Ya vieron? Ya está listo. Pero yo les estoy diciendo, está en el punto inferior y ya entienden por qué. Porque de alguna manera el hombre, para tener el conocimiento de que actualmente dispone, ha tenido que observar y desarrollar su mente para entender todos los procesos biológicos, químicos, estelares. ¿Sí se entiende qué cantidad de desarrollo para lograr entonces desarrollar la mente? Por eso yo estoy diciendo está en el punto inferior, no que sea inferior en el sentido estricto a los reinos anteriores, animal, vegetal o mineral. Pero sí porque para desarrollar la mente hay un involucramiento decidido con el mundo. Entonces estás más materializado, si quieres, como humanidad estamos muy enfocados. ¿Ya vieron? Que eso tiene un costo. Por ejemplo, cuando más se desarrolló la ciencia, en el caso de nuestro pequeño drama, digamos, humano de hace muy poquito para acá, entonces hace 500 años, ¿no? La filosofía, yo creo que con Descartes y a lo mejor Newton en la física, empieza todo un trabajo para desarrollar la ciencia que actualmente tenemos y la tecnología. ¿Ya vieron? Pero te va involucrando con el mundo más y más y más. Por eso se dice una sociedad materialista. Ha olvidado el contacto con el divino origen o con la parte espiritual. ¿Ya vieron? Ya se desconectó de todo. ¿Por qué? Porque tiene un costo. A la hora de desarrollar la mente, te empiezas a experimentar más separado de todo. Te concibes como un ego, un yo bien separado. ¿Ya vieron? Me separo de la naturaleza, me separo de lo intangible, porque estoy nada más trabajando en la mente. Sí me estoy explicando en esto. Entonces, por eso estoy yo diciendo que estamos en el punto de abajo. Entonces, el trabajo acá se hace una sola vez y en ese momento, y llevar a los más posibles de la familia humana, como estoy diciendo, hacia su despertar. Pero para eso necesitas haber sintetizado la enseñanza, porque si no parecería que hay muchas enseñanzas espirituales, cuando en su esencia no las hay. Eso ya está demostrado en el trabajo. Todas las tradiciones espirituales, las importantes del mundo, en su esencia dicen lo mismo, pero tienes que demostrarlo. Entonces, ya queda demostrado, bueno, entonces ya tienes una enseñanza única, y esa enseñanza sí puede propulsar a la humanidad hacia adelante.
Entonces yo preveo, la gente lo irá decidiendo poco a poco, el futuro será una sociedad mucho menos religiosa, pero mucho más espiritual. ¿Sí? Mucho menos religiosa, pero mucho más espiritual. No basará no le satisfacerá simplemente sistemas de creencias en relación a lo espiritual, va a querer vivirlo personalmente. Y entonces ese es el símbolo de que la persona ya quiere lograr su despertar espiritual. ¿Sí estamos? Entonces, esa es la historia de los avatares, esa es la historia es nuestra historia. Por eso insisto, un avatar no es más que un hermano tuyo, idéntico en todo el sentido de la palabra. Lo que pasa es que lo que dice es tan distante de la experiencia humana normal que terminan con los siglos deificándolos. ¿Ya vieron? Deificar a un hombre es convertirlo en un dios. Entonces, pues en toda la mitología de Oriente, todos los avatares son como dioses, como Vishnu y cosas por el estilo. ¿Ya vieron? Entonces, ahí es donde está el asunto. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que la familia humana somos todos nosotros y somos los mismos. Pero en algunos cuantos, afortunadamente, se pueden, por razones específicas, reconectar con esa parte espiritual y divina. ¿Sí se entiende? Yo estoy diciendo reconectar con la parte espiritual y divina porque técnicamente un hombre que está bien despierto ha llegado al tercer piso, ¿sí o no? Porque ya está despierto. Y es el requisito para estar en el tercer piso de la metáfora es que esté despierto. Entonces, ese hombre ya funcionaría como un avatar menor, por supuesto, dentro de la familia humana. Está trayendo a la humanidad algo que está en una región por encima. Y por eso está descendiendo ese estado de conciencia que él vive y lo quiere compartir con los demás. ¿Sí se entiende? Lógico, si ese hombre u otro de ellos entra al penthouse que nos hemos referido, entonces lo que trae es una palabra más de mayor importancia, porque es una palabra más revelada. Habla de nuestra esencia divina como ser uno y absoluto en sí mismo. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso hago la distinción entre espiritual y divino. Entonces, ahora yo les garantizo que el resultado del trabajo que se echó en marcha en este lugar y en los años pasados, finalmente, eso yo lo sé, ya es que no, ¿cómo decirte esto? No tengo ni siquiera que verlo con mis ojos, sé que va a suceder, sé que esto trascenderá este lugar, este ashram, y así sucesivamente, llegará a más y más y más y más gentes hasta que haga su función. Entonces, como la enseñanza se dio de una manera sumamente clara y sencilla, ¿no? Más de la familia humana pueden acceder a ella. Entonces, pueden despertar, porque ya la estás diciendo de una manera muy sencilla. ¿Ya vieron? Y luego, ya finalmente, y descansamos, si tú todavía agarras esa palabra sintetizada, debes meterlo, como ya lo he dicho antes, en la educación pública de los colegios del mundo. Entonces, todos los niños, nuestros hijos, conforme fueran creciendo, estarían expuestos al despertar de la conciencia, ¿no? Que es igual al despertar espiritual. Entonces tendrías al final un ser espiritualmente despierto a los 22, 24 años. Si desde chiquito lo puedes introducir bien. Lógico, ayuda extraordinariamente que los papás también estén enterados. Nosotros hemos hecho experimentos en relación a esto. Se ha tomado grupos pequeños de niños de 12, 11, 12, 13, 14 años y se les ha dado la enseñanza durante un periodo de 5, 8, 10 años. Y entonces, pero el problema que hay ahí es que todos los adultos, incluyendo los padres, no están metidos en ello. Entonces es complejo. ¿Ya vieron? Es una mezcla que los adultos estén enterados y estén en el proceso de despertar, y entonces los hijos recibirían esa información de una manera familiar y aparte
académica, vamos a decir, en los colegios. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, esa es la historia. Y ahora ya entienden cuál es la misión de los avatares y su relación con el descenso del reino al mundo. Con esto, ahora sí termino. La palabra descenso del reino al mundo se dio inicialmente en el cristianismo, ¿no? Con Cristo y sus discípulos, cuando dice debe venir el reino al mundo y luego el fin. Primero tiene que venir el reino al mundo y luego el fin. Pero no es un fin malo, es un fin glorioso. Quiere decir que desciende el estado que llamo despierto a la humanidad, y al despertar, entonces eso se llamaría fin del juego. Es una obra consumada. ¿Ya vieron? El ejercicio era llevar a la comunidad hacia el reino espiritual y divino, es decir, del piso 1 y 2 al piso 3 y al penthouse. Pero si llevas de uno en uno, pues te tardas miles y miles y miles de años. Estás llevando de uno en uno, te vas a cansar. Entonces, pero ¿qué tal si inviertes el proceso tal y como comentamos, Rolando, la vez pasada? Traemos el reino al mundo. Es decir, traes a la sociedad humana, sin que el ser humano tenga que dejar nada, le traes la enseñanza del despertar. Entonces sigue haciendo su profesión, su actividad, sus hobbies, sus gustos, sus responsabilidades humanas, pero le pones un más decidido. O sea, haz todo lo que haces con un ser social en el mundo, pero súmale un más, despierta. Entonces se añade al programa humano, ¿sí se entendió? Y una vez que se añade, si se añade bien, se introduce. Y entonces ha descendido el reino al mundo. Entonces dicen, ¿y cuándo va a descender el reino al mundo? No, pues es que nadie lo sabe. No, efectivamente, hasta que la humanidad acepte decididamente y abra su corazón y su anhelo por lo espiritual, es cuando eso se manifestará en toda la humanidad. Por eso a veces se habla, ¿cuándo? No, pues es que no es un decreto, no es va a suceder tal día. No, es cuando la humanidad lo apetezca, cuando la humanidad lo desee formal y decididamente, y sobre todo que lo entienda, que lo bajes a un lenguaje que lo pueda entender mucho bien. ¿Sí estamos? Entonces, esa es la idea, ese es el trabajo de los avatares. Y sin ser diferentes de los hombres, sí debo decir que su impacto social es inmenso, porque cada vez que ha aparecido uno de estos hombres, lo he dicho de esta manera. Cuando aparece Buda, seguramente Buda tenía primos. ¿Conoces tú a sus primos? ¿Tú los conoces? ¿Verdad que no? Nadie los conoce. Entonces todo el mundo conoce a Buda, nadie conoce a su primo. Entonces, y son iguales, por supuesto que son iguales. Son seres humanos, eran amigos seguramente, convivían, iban de cacería juntos, jugaban luchitas y hacían lo que hacemos todos los seres humanos. Pero el impacto social de un hombre así es inmenso, porque ya pasaron 2500 años y difícilmente, no sé, los de todos, pero un 70% de la humanidad le dices Buda y por lo menos dice, pues como que es un señor que tiene unos chinitos así y se sienta a meditar. Ya vieron, después de 2500 años, al primo, cuando se fue de este mundo, desapareció. Desapareció. ¿Sabes? Cuando alguien muere en esta realidad llamada ilusoria, de manera personal, has desaparecido. Solo permaneces en la memoria de los que permanecen vivos. Pero ¿qué pasa si el que te mantiene en su memoria pierde su memoria? ¿Está bien? Pues bueno, la memoria del primo seguramente la tenía el hijo y a lo mejor el hijo del hijo. Tardó en ya el hijo del hijo del hijo, ya no, pues tú tuviste un tata por ahí atrás, ¿no? Un tatarabuelo. Sí, pero pues de plano ni fotos había. Entonces, ¿quién sabe cómo era el tata? Creo que ahí luego escriben los nombres, pues aquí dicen que se llamaba tal cosa. ¿Ya vieron? Pues ya no está. Y en cambio el otro permanece. Por eso estos personajes, siendo hombres naturales, normales, y que desean todo menos ser deificados, todo menos ser deificados, entonces resulta que pasan milenios y siguen influenciando a las sociedades. ¿Sí se entiende? Entonces ahí tienen el poder de esto. ¿Qué va a pasar
vidas mías, cuando no sea uno cada siglo o algunos cuantos poco a poco salpicados, sino que los empieces a cultivar, ¿cómo se dice? En invernadero. O sea, los siembras y los niños se despiertan. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Poquitos de estos hombres, el impacto que han tenido en el devenir histórico. Ahora imagínense que puedas construir este despertar de una manera clara y sencilla, científicamente monitoreada, es decir, no basada en creencias, sino algo que pueda ser corroborado por todos, ¿no? Esa es la diferencia entre ciencia y fe. Fe, yo te digo algo y o crees o no crees, pero no lo puedes corroborar. La ciencia tiene una metodología diferente. La ciencia es la acumulación de conocimiento verificable por terceros. Quiere decir que lo que yo diga, científicamente hablando, cualquier científico, se lo tengo que decir a muchos, y entonces ellos lo tienen que verificar. Si lo verifican terceros, se llama verdad científica. ¿Ya vieron? No lo tengo que creer. A ver, el agua se evapora a los 100 grados al nivel del mar. Entonces, alguien lo dijo algún día, que seguramente se fue a la playa y hizo su experimento. Pero entonces, todos los científicos del mundo, ni modo que dijeran, pues te creeremos por siempre, jamás. Dijeron, a ver, trae el litro de agua, vamos para ver para allá. Ahí está todo. Entonces va el agua, ven, pues, a mí sí. Y luego por teléfono, y tú en Japón, y tú en China, y tú acá, sí, evapora el agua a 100 grados, verdad científica. Entonces finalmente el despertar espiritual entrará dentro de la metodología científica, ya entró. Nada de lo que yo he dicho acá debe ser creído. Si ustedes revisan todo lo que se dice y todos los videos, es para que la persona lo vaya experimentando en cuanto a despertar. Aunque yo digo algunas cosas para complementar el tema, pero en sí el proceso de despertar está claramente definido para que ustedes lo verifiquen, no para que lo crean en ningún momento. Entonces tiene una metodología científica. Adiós las creencias. ¿Ya vieron? Creer, puedes creer o no creer. Es como si yo te digo, mira, detrás de esta casa que está aquí enfrente hay una alberca. Entonces, o me crees o no me crees. Pero si vas y dices si hay o no hay. Esto es lo mismo, ¿entienden? Cuando yo he dicho, el hombre vive muchas horas de su día en una mente mariposa distraída. Entonces créemelo, no tardas más de un día si observas tu mente para darte cuenta que eso es verdad. Lo has corroborado. Entonces no tienes que creer. ¿Ya vieron? Por eso ahora se toma la palabra revelada, porque la palabra revelada suena, suena a que tiene que ser creída. ¿Ya vieron? Palabra revelada. Tengo que creerla, porque es como que me la revelaron desde lo alto. En este caso no se toma la palabra revelada de todos estos personajes de los cuales estoy hablando, y entonces se somete al escrutinio ¿cómo? Escrutinio científico. Dices, lo que dijeron, ya no lo vamos a creer. ¿Qué dijeron? Que se tiene que vivir esto. A ver, vamos a tratarlo de vivir y ya. ¿Ya vieron? Y entonces pasa a otro renglón. Entonces ahora ya la fe ha quedado superada. ¿Ya se entendió? Y la era del razonamiento científico entra en operación. Acuérdense, se verifica por terceros. La ciencia verifica a veces en laboratorios. Y entonces, como lo que estoy diciendo del agua hirviendo. Pero hay una verificación que se llama empírica. Empírica empírico es que tú lo vives en tu experiencia directa. Si yo te digo, es que si te quemas con fuego, entonces se te va a quemar, se te va a enllagar o se te va a destruir la piel. Entonces tienes que hacer una experiencia empírica, quiere decir que tienes que hacerlo, no en un laboratorio, en tu experiencia directa. Y también puede serlo en tu mente, adentro de ti. Si yo digo hay mente mariposa, entonces observas y dices, sí, mucha parte del día la paso distraído. Eso se llama experiencia empírica. Tu experiencia directa de vida es metodología científica.
no lo tienes que ir a hacer en un laboratorio, ¿entiendes? Ni te tienen que enchufar ventosas en la cabeza para ver si estás despierto o dormido espiritualmente hablando. Tú lo sabes en el momento que lo realizas. Entonces en tu experiencia ya no hay duda. Ya, ¿sí se entiende? Entonces, bueno, esa es la idea, ese es nuestro trabajo aquí para que estén un poco más enterados. Y ahora el futuro está en el aire. ¿Ok? La moneda está en el aire. Bueno, yo creo que con eso. Entonces vamos a descansar un ratito. ¿Estamos? Bueno, levántense. Yo en mi entorno de mi familia o que yo vengo, estoy trabajando para mí despertar. ¿Y yo qué puedo hacer en mi entorno, con mi familia, con mis hijos, mis nietos? Para colaborar en ese sentido. Claro. Mira, hay una frase que reza esto. Dice, la palabra guía, pero el ejemplo arrastra. Entonces, de palabra, he visto a muchos de nosotros, papás, por ejemplo, con su cigarrillo, diciéndole a su hijo que deje de fumar. Entonces, la palabra, digamos, en la educación tiene poco impacto, pero el ejemplo es lo que sí puede arrastrar. A lo mejor tú consideras que de momento no, porque si tú tienes hijos que están en su proceso de separarse de ti, ¿ves? Porque primero nace el bebé y muy chiquito no puede entender que está separado de la mamá, y luego viene un proceso lento y gradual de separación, y luego viene un gran apego, etcétera, y luego viene una repulsión por ahí cuando las hormonas aparecen. Entonces 13, 14, 15, 16, la necesidad natural es que ese miembro de la familia humana quiere buscar su individualidad, pues se quiere separar de la familia, ¿entiendes? Entonces le hacen caso a todos, menos en este caso la mamá o la abuela, pues la mamá. Entonces no te hacen caso, pero no importa porque el ejemplo queda impactado en las personas. Entonces cuando ellos se hacen adultos, sí crea un efecto dentro de las personas. O sea, de momento va a ser un rechazo. Quiere decir que todo lo que haga mi mamá, si es que la niña tiene 15 y la mamá tiene 40, vamos a decir, todo lo que haga la mamá, yo lo voy a hacer al revés, ni me interesa, ni me gusta, ni nada. Y ahí se hace muy mal si se le quiere meter forzadamente a lo que la mamá hace, porque cada vez lo va a rechazar más. Y es bueno y natural porque está queriendo buscar su individualidad, ¿ya viste? Lógicamente en el proceso de individualidad, luego se va a unir a otro grupo, que es el grupo de los amigos, ¿no? Y entonces ya lo que importa es lo que dicen esos amigos, y luego más adelante tendrá que superar ese grupo, y entonces ya se hace un individuo, y ese ya que se ha hecho un individuo, entonces es cuando se acuerda de lo que hacía su mamá. Y entonces muchos he oído decir por ahí, ya estoy igual que mi mamá, estoy repitiendo hasta las mismas palabras con mis hijos y nietos, pero fíjense bien, ¿por qué? Si a lo mejor siempre rechazó eso, porque sí se quedó guardado. Entonces lo que debemos hacer como seres humanos es dar el ejemplo, ¿ya viste? Dicen por ahí, ¿cómo es? De lengua me como un taco, ya saben eso, ¿no? De lengua me como un taco. No, que esto, que lo otro, y hazle por acá, y hazle por allá. No. A ver, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? Y eso que haces es lo que me enseñas a mí, ¿ya viste? Lo que digas, pues, imagínate que alguien dice, no, es que la meditación es extraordinario y te lleva al despertar y al supremo, y en la vida lo ves sentado en esta posición, entonces lo ves en la hamaca, como alguien quería que filmara yo desde allá atrás para entonces, ¿ya vieron? Entonces crean, el ejemplo arrastra, y el arrastre se va a lograr cuando esa persona se hace adulta, inmediatamente empieza a copiar
lo que mamó, porque lo que mamó fue el ejemplo vivo, no las palabras. Aparte, los jóvenes, cuando el papá está dando sus, ¿cómo le choro? ¿Cómo le, no? Estás con el choro otra vez. Entonces, ni oyen de qué se trata el tema. Pues, ay, qué bueno, sí, es que te va a pasar y mira y cuida. Sí, sí, papito. ¿Cómo no? Ya viste, el ejemplo, ese va a terminar arrastrando. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué puedes hacer? Dedicarte a tu despertar y demostrar que para ti es algo valioso, es importante para ti, para tus semejantes. Y que eres un ejemplo vivo de que lo estás haciendo. Entonces dejar que ellos libremente lo elijan, ¿entiendes? Esto no puede ser a la fuerza. Pero conforme más y más adultos se involucren en esto, con seguridad los jóvenes lo irán adaptando, porque somos mamíferos, ¿entiendes? El ser mamífero es el mamífero inferior, digamos, sin córtex o sin corteza cerebral, pues. Entonces la imitación es importantísima para la supervivencia, importantísima. Entonces un lobo, vamos a decir, vigila todos los detalles de sus mayores, de las lobas, los lobos, etcétera, ¿no? O una manada de cualquier cosa, ¿no? Una manada de caballos o de bisontes o venados. Ellos su supervivencia radica en la observación de los adultos, porque si los adultos están ahí es porque han sobrevivido. Entonces, ¿qué hicieron para sobrevivir? Entonces es muy importante copiarlo. Ya entiendo. Y entonces, bueno, en el caso del hombre, esa renuncia y esa separación de la que estoy hablando, esa cobra del ego propio, está en la corteza. ¿Ya me entienden? Pero finalmente a otro nivel se está alimentando esa persona de los demás, de los adultos. Entonces, esa sería la idea. Insiste en dar el ejemplo, vívelo. Por ahí, como dijeron, sé el ejemplo de lo que quieres ver. Por ahí, eso creo que lo dijo Gandhi por ahí. Sé el cambio que quieres ver. Sé el cambio que quieres ver. ¿Estamos? Entonces, ese es el gran secreto. Y esperar que los demás tomen a bien considerarlo y imitar. Ya le llegará su momento. Yo te digo una cosa y descansamos. Mira, en Puebla, yo empecé muy jovencito en esto. Bueno, empecé antes aún, pero ya formalmente como maestro a los 21 años. Y entonces sí recuerdo, porque esa es la verdad, ir a reuniones de amigos, de gente. Esto ya tiene 40 años, como si fuera una boda, por decirlo. Y entonces no había uno que platicara de este tema. Y entonces más te valía ni platicar porque se vaciaba la mesa, ¿entiendes? Entonces mejor platico lo que todos platican, ¿no? Al país que fueres, haz lo que vieres. Entonces oyes, ¿qué platican acá? Fútbol. Pues a platicar de fútbol, porque se empieza a platicar del despertar espiritual, están platicando del Toluca, de Guadalajara, se me voy a quedar solo, entonces mejor hablamos de fútbol. Entonces, ya viste, pero eso era hace 40 años. Nadie, mínimo, pero mínimo, de verdad mínimo. Puebla era un hueso duro de roer, un hueso duro de roer. Guiados a nivel intuitivo vinieron gentes a instalarse en Puebla porque se les orientaba que Puebla era un lugar importante y que tenían que estar acá. No aguantaron y resistieron, todos volvieron a Argentina y de los lugares que vinieron. ¿Ya vieron? Porque decían, no, esto es un hueso que es pelón de roer. Lo masticas y no se puede. Y sin embargo, ¿cómo se dice? Cuchillito de palo. Sí. O sea, todo el tiempo, cuchillito de madera, ¿no? Todo el tiempo, hasta que cortando, es de madera, pero pues, si no te detienes, va a cortar. Bueno, ustedes saben que Puebla ahorita está empezando a hacer procesos ya de liderazgo en este tema. Por todos lados está abierto este tema y hay cada vez más cosas, se están viniendo grupos de todas partes a instalar, entonces va a empezar a ser representativo. Y antes, créeme, nadie platicaba del tema, nadie. Pero persistimos, dije, ¿cómo se dice? Victoria o muerte. Y pues todavía no me muero, entonces espero que haya victoria. Va a haber victoria, seguro. ¿Sale?
Miren, vamos a empezar el satsang. A mí me gustaría iniciar este satsang retomando un poco lo que estuvimos diciendo en el anterior, porque verdaderamente es muy importante que se entienda. Entonces, dijimos en aquella ocasión algo como que nuestra misión, fíjense que estoy diciendo nuestra misión, lógicamente también es mi misión y la he asumido siempre de manera personal, pero nuestra misión, porque francamente son muchísimas las personas, muchísimas más de las que imaginan, que decidieron venir en este momento histórico al mundo para colaborar con esta misión. Son muchísimas. Por supuesto, la inmensa mayoría no lo sabe aún hasta que la enseñanza les llegue. Ese es nuestro trabajo, que les llegue. Pero fíjense bien, estábamos diciendo en aquella oportunidad, nuestra misión es hacer un poderoso, ahorita lo voy a explicar y lo van a entender perfecto, es hacer un poderoso esfuerzo para llevar a los más posibles de la familia humana hacia su despertar espiritual en el punto medio inferior del proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana. Este proceso de manifestación hasta el reino físico, material, que es donde estamos ahorita. Entonces, nuestro esfuerzo es hacer, nuestra misión es hacer el mayor esfuerzo posible para llevar a los más posibles hacia su despertar espiritual, exactamente en el punto medio, ahorita lo voy a explicar, del proceso completo de manifestación y reabsorción de la familia humana hasta esta realidad física. Ahora, para entender bien lo que acabo de decir, vamos a hacer uso de dos metáforas que ustedes ya conocen muy bien, la mayoría de ustedes, pero van a ver que le van a entender bien. Una de las metáforas, como siempre, es el edificio de 3 pisos y el penthouse que hemos hablado. Entonces, para los que no han escuchado esto antes, hemos hablado de 3 pisos y un penthouse que representan, el penthouse representaría el reino divino o la trascendencia, el reino divino o la trascendencia. Y en la existencia habría 3 pisos, el piso 3, 2 y 1. El piso 3 sería lo que llamamos tu parte espiritual, piso 2 entonces sería la mente y el piso 1 sería el cuerpo, de subidita, cuerpo, mente y espíritu. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la primera parte de una de las dos metáforas. Tienen que imaginar este edificio tal y como lo acabo de describir. ¿Ya estamos? Bien. Pero luego decíamos la vez pasada que el proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana se lleva a cabo, y lo explicábamos, como el proceso de una V baja, una V labiodental, así lo explicamos, ¿no? Entonces decíamos, está la V baja y luego sube. Estamos hasta ahí. Bueno, entonces se van a imaginar el edificio y luego le van a poner encima la V. Entonces ya tenemos el edificio, tenemos la V. El proceso de manifestación y reabsorción, ¿no? Creación de esta realidad y finalmente el regreso al divino origen, manifestar y reabsorber como tu ciclo respiratorio, de sacar el aliento y reabsorberlo, entonces se lleva a cabo de una manera gradual y progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginen un tiempo antes de que el mundo fuera, donde no hay existencia, ¿no? La existencia es tiempo-espacio. Entonces, no hay existencia antes de que el tiempo fuera, es el reino divino. Imaginen el marco teórico nada más. ¿Qué habría? Penthouse. Por eso no le llamé nunca cuarto piso, porque hay que distinguirlo entre trascendencia y existencia, ¿sí se entiende? Entonces, en ese tiempo, antes de que el mundo fuera, está este penthouse ahí localizado. No hay existencia manifiesta, no hay creación cósmica, no hay ciclo cósmico. Yo particularmente me he estado refiriendo
al proceso de manifestación y reabsorción de la familia humana, pero para que lo entiendan bien. Entonces, si empieza a manifestarse esa realidad dada, pues lo primero que tiene que aparecer es el piso 3. Ahí está. Si se sigue manifestando, aparece entonces el piso 2, ¿no? Y si se sigue manifestando, aparece el piso 1. Es donde estamos actualmente la familia humana. Bueno, estamos en el 1 y en el 2. Bueno, estamos en todos, pero me refiero, la familia humana, físicamente hablando, está en el piso 1. Entonces, ahora ven que el proceso es un proceso de descenso hasta llegar a la experiencia que llamamos la vida física en el mundo. Cuando llegas al punto inferior de la V, en esta metáfora que estoy usando, es una metáfora. Cuando llegas al punto inferior de la V, se llama punto medio inferior. Ya llegaste hasta abajo, ya no es más para abajo, pues. Ya llegaste hasta abajo, entonces ahora solo queda un camino. Por eso yo dejé dicho hace mucho tiempo y quedó debidamente registrado, yo he venido desde lo más alto hasta lo más bajo para guiarlos a todos hasta la verdad completa o absoluta. Entonces, esas palabras de entrada pueden no significar gran cosa para la persona, pero viendo la metáfora está muy claro, ¿no? Guiar a todos hasta la verdad completa y absoluta. Entonces quiere decir que se tiene que llevar a la humanidad de regreso, ¿no? Hacia los planos espirituales, hacia el piso 3. El plano 1 y 2 es cuerpo y mente. El hombre ya está desarrollado en esos dos pisos. ¿Sí se entendió? Pero llevarías al ser humano al piso 3, que es su despertar espiritual, y finalmente de regreso al penthouse, al reino divino. Entonces se entiende perfectamente guiarlos a todos hasta la verdad completa o absoluta, la verdad que no puede cambiar. Tú eso es lo que verdaderamente eres, tú eres la divinidad misma haciendo un ejercicio de manifestación y reabsorción. ¿Sí estamos? Entonces yo dije, estamos en el punto medio, y ese punto medio es para empujar lo más posible a la humanidad hacia adelante. ¿Sí estamos? Entonces, como estamos en el punto medio, ya lo que aplica, lo que corresponde con el ciclo, imagínate que tú respiras, imagínate que has exhalado todo tu aliento, ya no puedes exhalar más, ya se te acabó el aliento de los pulmones, ya te vaciaste. Entonces, ¿qué te toca? O te quedas ahí, te empiezas a poner verde, o empiezas a inhalar. ¿Ya vieron? Ya viene el proceso de manifestación y reabsorción. Entonces, eso es lo que actualmente aplica. Porque yo he dicho, estamos en el punto medio. Es un esfuerzo que se hace única y exclusivamente en el punto medio inferior de la V. Entonces ahora tenemos que comunicar. Yo les dije, nuestra misión, mi misión la tengo asumida desde más de lo que ustedes pueden imaginar, pero nuestra misión como seres humanos, de muchísimos de los que están actualmente en el mundo, están en concordancia con esta misión. El problema es que les tienes que llevar la enseñanza para que la recuerden y se incorporen en la misión, la reconozcan y la asuman como propia también. ¿Ya vieron? Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Entonces, esta metáfora es muy sencilla. ¿La vieron? Desciende y asciende. En términos que ustedes conocen, es llevar al ser humano hacia su ascensión, de regreso al reino divino o al Padre, ¿no? Ascender a la humanidad. Entonces, llevarla de regreso, tienes que despertarla, ¿no? Olvidó su naturaleza espiritual y divina. Está caído, está olvidado. Es decir, se ha identificado con su cuerpo y su mente. El ser humano cree ser su cuerpo y su mente, evidentemente. Claro que se le da una instrucción espiritual y le hablan de que hay un espíritu y todo, pero el ser humano está altamente identificado con su cuerpo y su mente, con el piso 1 y 2. Entonces todo el trabajo es lograr llevar a los más posibles, despertarlos, para que se incorporen en este proceso. Y por eso yo he hablado por primera vez del despertar colectivo de la humanidad. ¿Ya vieron? En el pasado lo he dicho muchas veces ya,
Jamás nunca se había iniciado un proyecto colectivo de este tipo. Se hacían esfuerzos individuales. Algunos miembros de la especie humana que deseaban o anhelaban la vida espiritual y divina, se les daba la información correspondiente y se les separaba normalmente del grupo, y luego lograban su proceso y a veces regresaban al grupo y daban alguna enseñanza al grupo, al pueblo, pues a la gente. Pero como un proyecto, vean la ambición de la que estoy hablando, es un proyecto colectivo. Buscar empujar las cosas hacia un despertar espiritual colectivo de la humanidad. ¿Ya vieron? Bueno. Pero entonces, evidentemente, para que eso se logre, necesitamos llevar la enseñanza de la persona a la institución. Tenemos que llevarla. Esta enseñanza fue dada a través de los años, por el que está hablando en este momento, 30 años de trabajo, pero ya se dio la enseñanza. Pero ¿saben algo? Las personas pasan muy rápidamente. Las instituciones prevalecen un poco más de tiempo. Les daré un ejemplo. Por ejemplo, la universidad de habla inglesa más antigua del mundo es la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Anda ya rasguñando los 1000 años. En el año 1100 fueron las primeras congregaciones en ese lugar donde empezó a juntarse lo que hoy conocemos como la Universidad de Oxford. 1000 años. ¿Ya vieron? Las personas evidentemente pues pasan rápido. Una institución de 1000 años aloja no solo a los fundadores o al fundador, sino después y posteriormente todas las personas que se van involucrando y que van perteneciendo a esa institución y van haciendo un trabajo sostenido a través de los años. ¿Sí se entiende la idea? Bueno, pues en nuestro trabajo ya se cumplió la primera parte del trabajo, explicar debidamente lo que es el despertar espiritual. Ya está explicado, no hay la menor duda. Y no solo está explicado de una manera clara y sencilla, se ha logrado sintetizar las místicas o espiritualidades profundas de las religiones más importantes del mundo, demostrando que dicen lo mismo en su esencia, no en su forma exterior, en su esencia. ¿Ya vieron? Entonces esa parte ya terminó. Entonces de alguna manera necesitamos ir pasando la enseñanza. Actualmente ya le pusieron un nombre, le llaman enseñanza Shiva Shambhu, porque ya está el proceso de institucionalizarla, y entonces se llama enseñanza Shiva Shambhu, aunado a la Universidad de Mística Sofía, que es más bien un centro de acopio e investigación de todo lo que es el patrimonio espiritual de la humanidad. Bueno, pero entonces enseñanza Shiva Shambhu debe de ir pasando, como lo estoy diciendo, de la persona a una institución. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Que más y más gente se van involucrando, no solo en México o acá entre nosotros, sino que ustedes saben que ya están haciendo algunos centros, prácticamente ya en toda América, en todos los países hay centros, se llaman centros Shiva Shambhu, donde se está difundiendo la enseñanza. ¿Ya vieron? Hasta ahí va la cosa bien. Y entonces ahora sí tienes un órgano institucional con el cual pueden muchas personas buscar hacer un esfuerzo masivo, un esfuerzo mucho más grande, mucho más decidido que una persona sola. ¿Está bien? Las personas bye muy rápido. Aparte venimos, hacemos nuestro trabajo y marchamos en paz. Otros tendrán que continuar esa tarea, ¿sí se entiende? Hasta ahí está la cosa. Bien, hoy, para los nuevos que andan por acá, no voy a hablar de lo que es el despertar espiritual, nada más estoy explicando que así es. La enseñanza busca el despertar colectivo de la humanidad, busca una redención colectiva de la humanidad. Es un proyecto, hiper, ultra ambicioso. El despertar, la redención colectiva de la humanidad.
La palabra, ustedes saben, redención, que se ajusta mucho a la terminología religiosa local de México, viene de redimere, para los que no conozcan la palabra, ¿no? Entonces, emere es una palabra latina que quiere decir coger, ¿no? Es esto. Esto es emere, coger. Y re es nuevamente, recoger. Entonces el hombre vino en este proceso de manifestación para tener una experiencia de hada hasta el punto inferior, y entonces ahora toca un proceso de redención colectiva. Si un hombre lo hace a título personal, despierta y regresa al divino origen, es una redención individual de uno de los miembros de la familia humana, más no de la familia humana en su conjunto. ¿Ya vieron? Y así es como ha estado sucediendo en el transcurso de las eras. Hay despertares espirituales aislados de individuos y se redimen, es decir, son retomados y regresados al piso 3 y del 3 al penthouse, donde conoces tu verdadera esencia. Eso sí es lo que eres. Esencialmente eres todo, ¿entiendes? Cuando llegas a esa conciencia, sabes que eres no solo la trascendencia, eres toda la existencia simultáneamente, eres todo, eres el uno y único. Pero primero nos vamos despacito. Primero mejor bajamos y vamos la V. Recuerden que yo les dije en la vez pasada, es con V labiodental, no con V labial. La V labiodental es esta. La V labial, con nada más los labios, ¿no? Sin los dientes y los labios. V es esta. También lo mencionamos la vez pasada. No nada más se trata de tener ganas, porque entonces producirías una V labial. Es decir, bien, ha venido el proceso descendiendo, ¿no? Y aunque dijeras, vamos hacia arriba, vamos a regresar, vamos a nuestra naturaleza divina, si no sabes bien lo que estás haciendo, entonces produces una B, ¿qué es esto? Pero ve, pero ahora sí que pero ve, pero ve, entonces ve y luego ve. Te quedaste en el puntito de hasta abajo, entonces dices, ¿qué pasó? Pues, se cebó. El cohete se cebó, ahora sí que la mecha andaba mojada. Entonces ustedes me dicen, ¿y cómo sabes que lo que estamos informando acá hará una V? Ah, bueno, es que lo que se hizo acá es que se tomó la mística de las principales religiones del mundo, todas ellas. Se juntó esa información y se demostró que todas decían lo mismo. Y entonces después obtienes aparte de que dicen todas lo mismo, luego lo tienes que bajar a un lenguaje que yo llamé vulgarizar la enseñanza, ¿no? Vulgarizar es darle enseñanza al vulgo, al pueblo que somos todos, sin que seas especialista en el tema. Tienes que dar la enseñanza de manera vulgar, es decir, coloquial, o no sé qué otra palabra se usa, pero para que toda la gente pueda entender clara y directamente lo que estás diciendo. Entonces dices, entonces, ¿qué se hizo? Se tomó la mística de las principales religiones del mundo. ¿Por qué digo las principales religiones del mundo? Porque en el estudio de la historia de las religiones del mundo ha habido oficialmente unas 33. ¿La vieron? Pero la verdad es que solo 9 tienen un sendero espiritual bien definido y claro, y explican claramente las etapas místicas, la escala mística que se llama, para regresar al origen divino. De las 33, solo 9. Entonces esas 9 sí tienen claramente explicado el sendero. Depende, cada una nacieron esas religiones en diferente lugar y tiempo. Por lo tanto, se usa diferente lenguaje. Pero si tú vas más allá del lenguaje, vas a la esencia, descubres que dicen todas lo mismo. ¿Ya viste? Entonces ya tengo la mística universal. Sí, bueno, pero eso resulta un tanto complicado. Bueno, ¿y qué tal si mejor la decimos de manera vulgarizada, para que todo el mundo la entienda? Yo dije hasta niños de 10, 6, 8, 10 años la pueden entender. ¿Ya bien? Entonces, tienes algo extra. ¿Se dan cuenta del poder detrás de lo que estoy diciendo? Porque hasta antes de ese momento parecería que todas esas tradiciones místicas dicen cosas diferentes, y entonces
todos están hechos, ahora sí que se hace bolas el barniz, porque nadie entiende nada. Entonces, pero ahora está, si ustedes entran al trabajo, a la Universidad de Místico-Sofía en línea, se van a dar cuenta que eso ya está siendo, sí estamos hasta ahí. Bueno, ánimo, somos muchos más de los que imaginan, los que están acá, por supuesto, y otros en todas partes del mundo, que acordaron, ustedes, estas palabras les suenan extrañas, pero acordaron participar y empujar esta misión hacia adelante. Pero ahora tenemos que llevarles la enseñanza. Ese es un acto complejo, porque si no la reciben, no la reconocen. Y si no la reconocen, no pueden despertar personalmente, ni pueden compartirlo con sus semejantes, con sus hermanos, con su pueblo, su familia, sus amigos. Así estamos. Entonces, esto que estoy diciendo es importante porque ahora se acerca el momento de institucionalizar la enseñanza. Yo lo acabo de decir. Entonces, este acto de institucionalizar la enseñanza logra que ya pueda esa institución enfocarse. Esto, lo que voy a hablar es un poco institucional, pero pues la verdad ni modo, mejor sí se los voy a platicar de todas maneras, para que entiendan lo que es cómo manejamos o buscamos manejar esta institución. Fíjense bien, cuando una institución se ha creado, ya muchos miembros pueden entrar y pueden propulsar el objetivo de esa institución. ¿Cuál es el objetivo y misión de esta institución? El despertar espiritual de la humanidad. Ese es su objetivo. ¿La vieron? Entonces, hagan de cuenta que en las instituciones normalmente hay algo que le llaman, así lo llaman también en el mundo de los negocios y en el mundo de las instituciones, algo que se llaman los puntos de enfoque. 4 puntos de enfoque. En esto sigan, es un poquito técnico, pero es importante que lo escuchen. 4 puntos de enfoque que siempre la institución debe de estar cuidando. ¿Ya vieron? Entonces, los voy a platicar rápido y terminamos. Es una cosa técnica, pero bueno. El primer punto de enfoque se llama refinando tus cimientos. Así es como se llama. Refinando tus cimientos. Los cimientos son como los cimientos de un edificio. Entonces, si tú tienes unos cimientos bien construidos, fuertes y poderosos, en concordancia con lo que quieres construir arriba, lo lograrás. Si no son buenos tus cimientos, el edificio caerá. Entonces, si tú haces unos cimientos para una casa pequeña y quieres meter un edificio de 20 pisos, pues entonces vas para abajo. Entonces, refinando tus cimientos. Y tú dices, ¿qué son tus cimientos? En las instituciones se llama tu esencia institucional. Tu esencia institucional es algo así como las directrices que toda esa institución debe seguir para lograr los objetivos que tiene trazada esa institución. Entonces, hagan de cuenta que todo se termina resumiendo en algo que se llama un manual de fundamentos. Ustedes entran a la página en línea y entran a la página de Shiva Shambhu y entran ahí a los centros Shiva Shambhu y se meten, ahí dice manual de fundamentos. Entonces el manual de fundamentos son tus directrices. Es lo que los negocios hacen y que llaman tu visión, tus principios, tu misión, tu filosofía, ¿no? ¿Cómo se llama? Tu lema. Básicamente son visión, principios, misión, filosofía y lema. Pero es el estudio de un estudio profundo. No nomás escribes lo primero que se te ocurre el primer día. Por eso se llama refinar tus cimientos. Ir viendo que la institución va refinando. Y ahí, por ejemplo, en la misión que nosotros tenemos trazado es difundir la enseñanza que llevará a la humanidad a su despertar espiritual. Pero ya está bien claramente definida, no tienes que hacer otra cosa. Lo primero que se te ocurre. ¿La vieron? Porque está definido el manual de fundamentos. ¿Sí estamos hasta ahí? Bueno, eso se llama refinando los cimientos. Luego, el segundo se le llama expandiendo tu visión, ¿no? Expandiendo tu visión quiere decir que tú no puedes lograr nunca nada físicamente que no hayas visto antes con tu mente. Es decir, a ver, la frase ideal sería, lo que ves es lo que obtienes. ¿Ya? A ver, me quiero construir una casa y supongamos que tengo dinero para construir. Entonces, ¿cómo la construyo?
Pues que, ándale, pues me lo tengo que imaginar primero. Entonces sabemos que hay dos creaciones necesarias, una creación mental que después da paso a una creación física. Entonces, de esa manera, ampliando tu visión, ¿ya viste? Lo que ves es lo que obtienes, si no lo ves no lo puedes obtener. Y el ciclo que se sigue es muy simple: ver, hacer, obtener. Ver, hacer, obtener. Veo más, ver, hacer, obtener. Veo más, ver, hacer, obtener. Y así vas. ¿Está bien? Entonces, esto es importante. Tienes que estar ampliando tu visión porque vean de lo que estoy hablando. Cómo vas a llegar y llevar la enseñanza a todo el mundo. Entonces, ahí tienes, ¿la viste? Hay una frase que es importante que dice... Fíjense bien porque se relaciona con este punto de enfoque. Los únicos límites son, como siempre, los límites de la visión. Tú estás limitada, hombre o mujer, estás limitada o limitado por tu visión. Lo que tú ves en tu mente, lo que tú imaginas, va construyendo tu vida. Entonces tienes que ir ampliando la visión. Entonces una institución como la que estoy hablando, vean el ejercicio que tiene que estar haciendo, ampliando su visión para llegar a más y más miembros de la familia humana, para que el despertar se vaya generalizando. ¿Ya vieron que no está esto buenísimo? Bueno, es institucional, a algunos les parece aburrido, pero es interesante y importante que platiquemos un poco, ¿no? Luego hay un tercer punto que se llama crear un clima de éxito. Y la frase ideal es: el entusiasmo es contagioso. ¿La vieron? Y el desánimo también es contagioso. Entonces, una institución como la que yo estoy hablando, vean el nivel de empuje y entusiasmo. La palabra entusiasmo viene de enteos, en Dios. Esa sería la traducción literal, pero quiere decir inspirado por la divinidad. Estoy entusiasmado, estoy inspirado por la divinidad. ¿Ya vieron? Entonces resulta que, imaginen una institución que está empujando el proceso de despertar colectivo de la humanidad en medio de los grandísimos problemas que aquejan a la humanidad del siglo XXI. Hay grandísimos problemas entre países, hay grandísimos problemas en relación al clima y al cambio climático y al calentamiento global, a las contaminaciones y a todo. Entonces, muchos motivos tiene la humanidad y los seres humanos para deprimirse, para desanimarse. Las noticias por todos lados no parecen muy buenas, ¿sí se entiende? Entonces, el entusiasmo es contagioso. Entonces esa institución tiene que estar empujando y ver la meta delante y el triunfo inevitable del objetivo trazado, el despertar de la humanidad. ¿Cuánto va a tardarse en hacer? Eso ya veremos. Y si aquí se termina todo en el piso 1, seguimos en el 2. No hay nada de qué preocuparse. Entonces, ahí tienen la idea, el ánimo de estas instituciones. ¿La vieron? En medio de grandes dificultades que atraviesan los países desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de devaluaciones monetarias, desde el punto de vista, ya saben, luchas de poder de todos tipos, políticos, religiosos, cosas muy complejas. El hombre está inmerso actualmente en eso, todos lo sabemos, ¿sí se entiende? Pero esta institución tiene que propulsar el entusiasmo, no ver nada más que la meta lograda. ¿Está bien? ¿Qué fuerza tienes que tener? Bueno, entonces ahí tienen el tercer punto de enfoque. Y el cuarto y último punto de enfoque que apunté acá se llama promover la innovación. Esto podría ser en los negocios, se diría algo así como: piensa más en grande y mejor que tus competidores. Eso en el mundo de los negocios, promover la innovación. Piensa más en grande y mejor que tus competidores. Pero nosotros, por lo que hacemos, le vamos a tachar la palabra competidores. Entonces le vamos a poner: piensa más en grande y mejor que tus aliados. ¿Quiénes son tus aliados? Todos los seres humanos u organizaciones que en el pasado sostuvieron la llama de la enseñanza del despertar espiritual en el mundo, sin importar en qué lugar lo hicieron y de qué forma lo hicieron.
y todos los que actualmente lo están haciendo. Hombres de buen corazón, que lo que quieren es un mundo mejor para ellos mismos, para sus familias, pero para la humanidad en su conjunto, ¿me entienden? No tienen vertida su atención e intención sobre sí mismos exclusivamente. Que llamamos un hombre más egoísta, más centrado en el ego, en el yo. El ego en latín es yo. Entonces las personas más egoístas centran su vida y su quehacer humano exclusivamente en sí mismos, en el yo, en la satisfacción mía personal, y lógicamente ese yo incluye a veces la familia consanguínea pequeña, vamos a decir, ¿no? Entonces ahí tienen la idea. La idea sería entonces que de alguna manera tus aliados vienen siendo hombres de buena voluntad, que no solo han buscado su despertar espiritual en el pasado, buscar la verdad, buscar revelar el misterio de la existencia, sino que sostuvieron esa llama durante siglos, ¿no? Y que han llegado hasta nosotros todas esas enseñanzas gracias a ellos, y muchos que actualmente hacen lo mismo. Entonces piensa más en grande y mejor que tus aliados. Empiezas a ver una visión más grande, más poderosa. Ya se entiende lo que yo estoy hablando. Fíjense bien, con esto creo que podemos terminar. Yo me estoy refiriendo a la familia humana y lo empecé a hacer de muy poco tiempo a la fecha. Entonces, cuando yo me refiero a la familia humana, debemos entender bien la palabra familia. ¿Ok? La palabra familia viene de famen, del latín famen, y lo que quiere decir es hambre. Entonces se entiende un lugar en el cual ciertos individuos pues van en un hogar alrededor del fuego donde se cocinan las viandas, se cocina el alimento, un lugar donde varios individuos van a saciar su hambre. Eso es lo que se llama la familia. Llegan entonces a saciar el hambre. ¿Sí? Por supuesto, en el pasado, ahora las familias son núcleos muy pequeños, ¿no? Pero antes eran familias más grandes, eran cabezas de familia, es decir, en una familia estaban involucrados, si la persona era poderosa y tenía dineros, etcétera, riquezas, todo lo que es los sirvientes, los esclavos y los consanguíneos, todos eran familia. ¿Ya vieron? Porque todos saciaban el hambre en el mismo lugar. ¿Ya vieron? Y cada familia tenía un cabeza de familia, es decir, un pater familias, un padre de familia, que se encargaba de que todos los miembros de la familia, todos los que saciaban su hambre ahí, entonces comían. ¿Ya vieron? ¿Ya se entiende? Bueno, cuando yo me refiero a la familia humana en el sentido de la enseñanza espiritual, es esta familia humana donde que toda la familia humana, toda la humanidad en su conjunto pueda saciar su hambre de conocimiento espiritual, que pueda saciar su necesidad de conocer la trascendencia, de responder a las preguntas vitales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la trascendencia? ¿Cuál es el misterio de la existencia? ¿Ya vieron? Es un hambre que la humanidad tiene. Entonces, cuando yo me refiero a familia humana, me estoy refiriendo en ese sentido de hambre, para que todos aquellos que tengan esa hambre puedan saciarse. En otras palabras, ¿no?, que se dijeron hace 2000 años, aquellos que beban de las aguas de este pozo volverán a tener sed. Aquellos que beban de las aguas que yo les daré, de las aguas del Espíritu, habrán saciado su sed para siempre. ¿Ya vieron? Porque el ser humano, cuando sacía su sed de conocimiento y de trascendencia y de origen divino y de ¿qué estoy haciendo acá? Por eso se llama el conocimiento místico. Viene de misterios, de misterio. Es revelar o destapar el misterio, conocer la verdad absoluta, ¿no? Yo les estoy diciendo que esa verdad absoluta es que esencialmente el ser humano y la familia humana son la divinidad. Toda la existencia es la divinidad. Ha emanado de la divinidad y vuelve a la divinidad de regreso, con el fruto de la experiencia obtenida. ¿Sí estamos? Bueno, pues ahí tienen lo que está en marcha. Entonces, los niños así chiquitos como estos que traes tú, tus hijos, entonces en el futuro la idea es que puedan tomar la enseñanza, piensa más en grande y mejor
que tus aliados. Debemos llevar la enseñanza al mundo laico de los colegios, ya lo he platicado muchas veces, para que los niños lo puedan absorber desde un punto de vista apegado a las disciplinas y a la ciencia de la psicología. Entonces, porque el despertar espiritual no es más que el despertar de la conciencia de ser. ¿Vieron? Hoy no voy a explicar, para los que no conocen esto, no lo voy a explicar, pero es lo mismo decir el despertar espiritual que el despertar de tu conciencia, de la conciencia de ser, darte cuenta de que eres un ser. Eso es. ¿Ya vieron? Entonces, hasta ahí son las cosas. Bueno, yo creo que con eso basta. Entonces, si se entendió, ánimo, porque estamos hasta abajo, en el puntito de hasta abajo, no pasa nada, ya no podemos ir más para abajo, esa es la buena noticia. Entonces, ya, para abajo ya llegamos hasta abajo, ya estamos en el plano físico de la existencia. Más físico te quieres ponerte, ya no, ya estás bien físico. O sea, agárrate y vas a ver qué haces. Entonces ya nada más vamos a la buena, esa es la mala, pero no es mala, ¿entienden? Es parte de una experiencia humana, lo explicaré después un poco más. Es casi la puesta en marcha de una obra de teatro, pero ya lo explicaré después en la siguiente sesión, ¿sí se entiende? Pero el proceso ha venido hasta este punto. Y yo les digo, viene el momento, por eso yo dejé por todos lados dicho, el momento ha llegado, es momento de despertar, la hora ha llegado, es momento de despertar. Ya es momento de despertar. Entonces, por eso, cada vez si ustedes se fijan más, no casualmente, sino causalmente, la humanidad ahora empieza a recibir la información espiritual profunda de todas las tradiciones del mundo. Ya las tenemos al alcance de la mano. Antes no estaba, ¿sí se entendió? Estaba guardado en monasterios, etcétera, pero su parte mística profunda no estaba. Estaba en una religión más superficial, ético-moral, vamos a decir, pero no el verdadero conocimiento del despertar espiritual. Ya salió, ya lo tenemos al alcance de la mano. Ya lo podemos estudiar, ver que es coherente, que todo dice lo mismo, y entonces buscamos nuestro despertar. Entonces, la buena, ahora sí que vas para arriba, vas para abajo, ya más abajo, ya no, porque no hay plan más abajo. A ver, te digo, saca tu aire, por favor. Y ya lo sacaste, te digo, saca más, saca el doble. Te pones verde, dices, ya no puedo sacar más. Lo único que te queda es inhalar. ¿Ya vieron? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Se tocó el punto inferior, se hace un esfuerzo decidido, ¿no? Yo he venido desde ahí a dar la información necesaria para que empiece el proceso de regreso y entonces la humanidad pueda marchar a regiones elevadas de ser, ¿ya vieron? A regiones espirituales y finalmente el anhelado reino divino. ¿Sí estamos? Bueno, muy bien, pues vamos a descansar un ratito y vamos a levanten sus manos. ¿Cómo te llamas, mi vida? Que no me quieres ver a los ojos. ¿Cómo? Nicole. Ah, bien, Nicole. Muy bien.